No la toques. Las palabras salieron ásperas de la boca de la directora del orfanato, una mujer de rostro endurecido por años de ver niños llegar y partir. Helena Martins levantó la mirada desde donde estaba arrodillada, a la altura de los ojos de una niña de 9 años que se aferraba a una pequeña bolsa de tela desgastada, como si fuera lo único que la mantenía atada a este mundo. La bolsa era del color del barro seco, con manchas que podrían haber sido de tiempo o de lágrimas, y los dedos pequeños de la niña la apretaban con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «Esa bolsa es suya», continuó la directora, cruzando los brazos sobre su uniforme azul marino que olía a cloro y a años de servicio sin agradecimiento. «Sofía no se separa de ella, ni para dormir. Hemos intentado lavarla, pero la niña grita como si le arrancaran un pedazo del alma». Helena observó los ojos de Sofía, enormes y oscuros, como pozos profundos donde nadaba algo que reconocía demasiado bien, el miedo de perder lo único que importa. La luz de la tarde entraba por las ventanas sucias del orfanato, creando franjas de claridad y sombra que cortaban el rostro de la niña en mitades, como si fuera dos personas al mismo tiempo. El edificio olía a desinfectante barato, mezclado con el aroma de arroz aguado que servían para la cena, y en algún lugar distante se oía el llanto de un bebé que nadie parecía apurado por consolar. «¿Qué hay dentro?», preguntó Helena, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. Tenía 38 años, pero en ese momento se sintió como si tuviera 100. Cada uno de esos años pesando en sus hombros como piedras que había cargado desde aquella noche en el hospital, cuando los médicos le dijeron que su bebé no había sobrevivido al parto. 2 años habían pasado desde entonces. 730 días de despertar en un apartamento silencioso donde los únicos sonidos eran el zumbido de la nevera medio vacía y el eco de conversaciones que nunca ocurrirían. «No lo sé», respondió la directora con un suspiro que hablaba de demasiadas niñas como Sofía y muy pocas mujeres como Helena dispuestas a quedarse después de la primera visita. «Nunca nos ha dejado mirar, y francamente, señora Martins, tenemos 83 niños aquí y solo 4 trabajadores. No tenemos tiempo para psicología infantil». Las paredes del orfanato contaban historias que nadie quería escuchar. Pintura descascarada revelaba capas anteriores, verde institucional, amarillo enfermo, blanco sucio. En un rincón, alguien había dibujado con marcador permanente lo que parecía ser una familia tomada de las manos, pero el tiempo había desvanecido los rostros hasta convertirlos en manchas sin identidad. El piso de linóleo crujía bajo los zapatos de Helena, sus tacones bajos desafinados en un lugar donde todos usaban zapatillas gastadas o caminaban descalzos. Sofía no había dicho una palabra desde que Helena entró al salón comunal hacía 30 minutos. Las otras niñas la habían saludado con entusiasmo ensayado, el tipo de alegría desesperada de quien sabe que debe gustar inmediatamente o perder la única oportunidad de escapar. Pero Sofía se había quedado en la esquina, sentada en una silla de plástico roja que era demasiado pequeña para ella, con las piernas colgando sin tocar el suelo y esa bolsa presionada contra su pecho como un escudo contra el mundo. «¿Puedo sentarme contigo?», Helena preguntó, acercándose despacio como si se aproximara a un pájaro herido que podría volar en cualquier momento. No esperó respuesta. Se dejó caer en el piso frío junto a la silla, sus pantalones de sastre color gris arrugándose de una manera que habría horrorizado a su jefa en el bufete de abogados donde trabajaba 60 horas a la semana defendiendo casos que pagaban las facturas pero no llenaban el vacío. Desde esa posición tuvo que mirar hacia arriba para ver el rostro de Sofía, invirtiendo la dinámica de poder de forma que la niña pudiera decidir si quería participar en esta conversación o no. El silencio se extendió entre ellas como un puente frágil. Helena podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón, acelerado por la ansiedad que siempre llegaba en momentos importantes. Tenía el hábito de morder su labio inferior cuando estaba nerviosa, y lo hizo ahora, saboreando el sabor metálico de su propio miedo. ¿Qué sabía ella de ser madre? Durante 2 años había evitado pasillos de supermercado con pañales y juguetes.
Durante 2 años había cambiado de canal cuando aparecían comerciales de bebés sonrientes. Durante 2 años había construido muros tan altos que ni siquiera su propia madre, doña Lourdes, había podido escalarlos para preguntarle cómo estaba realmente. Pero aquí estaba, en un orfanato que olía a desesperanza institucionalizada, mirando a una niña que se aferraba a una bolsa misteriosa como si contuviera el único pedazo de verdad en un mundo de mentiras. «Yo también tengo algo que no puedo soltar», dijo Elena finalmente, llevando su mano al collar que siempre usaba bajo su blusa. Lo sacó para que Sofía pudiera verlo. Una cadena de plata con un dije pequeño donde estaba grabado el nombre Isabella. Era mi hija. Vivió solo 3 horas después de nacer, pero en esas 3 horas fue completamente mía y yo fui completamente suya. Por primera vez, los ojos de Sofía se movieron. Miraron el collar, luego el rostro de Elena, luego de vuelta a la bolsa que sostenía. Sus labios se separaron ligeramente, como si fuera a decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar entre su corazón y su garganta. «No tienes que mostrarme lo que hay en tu bolsa», continuó Elena, manteniendo su voz suave como si estuviera cantando una canción de cuna. «No tienes que contarme nada que no quieras contar, pero si algún día decides que quieres compartirlo, yo voy a estar ahí, y no te voy a juzgar, y no te voy a quitar nada que sea importante para ti». La directora carraspeó desde su posición cerca de la puerta, claramente incómoda con la dirección que había tomado la conversación. «Señora Martins, debo recordarle que el proceso de adopción requiere varios pasos más. Una sola visita no. Quiero adoptarla a ella», interrumpió Elena, sin apartar la mirada de Sofía. Las palabras salieron con una certeza que no había sentido en años, como si algo profundo dentro de ella hubiera reconocido algo profundo dentro de la niña. No era amor todavía, porque el amor requería tiempo, pero era reconocimiento. 2 almas rotas identificándose mutuamente en un cuarto lleno de gente que no podía ver las grietas. El rostro de Sofía cambió. No fue un cambio dramático, nada que alguien que no estuviera prestando atención habría notado. Pero Elena lo vio. Un destello de esperanza seguido inmediatamente por terror absoluto, como si la niña hubiera aprendido que la esperanza era el preludio más cruel a la desilusión. «Hay procedimientos», insistió la directora, pero su voz había perdido convicción. Había visto suficientes adopciones fallidas para reconocer cuando una tenía posibilidad de funcionar. Evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes, visitas domiciliarias. «Haré todo lo que sea necesario», respondió Elena, finalmente apartando su mirada de Sofía para enfrentar a la mujer que controlaba los destinos de 83 niños, con un presupuesto que apenas alcanzaba para mantener las luces encendidas. Todo, lo que sea, afuera. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si el día estuviera sangrando su despedida. Los sonidos del orfanato cambiaban con la llegada de la noche. Pasos más pesados de niños agotados, regresando de actividades, el tintineo de platos siendo preparados para una cena que nunca sería suficiente, murmullos de conversaciones en dormitorios abarrotados, donde la privacidad era un lujo que nadie podía permitirse. Sofía bajó la mirada hacia su bolsa y, por un momento tan breve que Elena casi pensó que lo había imaginado, aflojó su agarre. Sus dedos se extendieron ligeramente, revelando palmas pequeñas con líneas que parecían haber sido trazadas por alguien que había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Luego, como si hubiera tomado una decisión cuyo peso solo ella podía comprender, asintió. Una vez, apenas un movimiento de cabeza, pero fue suficiente. Elena sintió algo quebrarse dentro de su pecho, alguna barrera que había mantenido en su lugar desde aquella noche en el hospital. No eran lágrimas todavía, pero eran la promesa de lágrimas, el reconocimiento de que había cruzado un umbral del cual no habría retorno. Había vivido 2 años en una especie de limbo emocional, ni viva ni muerta, simplemente existiendo en los espacios entre el antes y el nunca más. Pero en este momento, arrodillada en el piso sucio de un orfanato, donde el amor era tan escaso como los recursos, algo antiguo y fundamental despertó en ella: el deseo de proteger, el instinto de dar refugio.
la voluntad de luchar. Entonces está decidido, dijo la directora, sacando un folder amarillento de un archivero metálico que había visto mejores décadas. Comenzaremos el papeleo mañana. El proceso generalmente toma entre 3 y 6 meses, dependiendo de... ¿Puedo visitarla mientras tanto? Elena se puso de pie, ignorando las protestas de sus rodillas que habían estado dobladas en el piso frío demasiado tiempo. Cada semana, cada día, la directora la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Las visitas semanales son permitidas una vez que se apruebe la solicitud inicial. Pero, señora Martins, debo advertirle... Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Sofía no es fácil. Ha estado aquí desde que tenía 4 años. 5 años en este lugar. Hemos tenido 3 familias interesadas antes que usted. Todas se retractaron después de las primeras semanas. ¿Por qué? La pregunta salió más áspera de lo que Elena pretendía. Pesadillas, arranques de ira, silencios que duran días, y esa bolsa. La directora bajó la voz, aunque Sofía claramente podía escuchar todo. Sea lo que sea que guarda ahí, es importante para ella de una manera que ninguno de nosotros entiende, y cuando intentas quitársela, o incluso preguntar sobre ella, es como si tocaras una herida abierta. Elena se volvió para mirar a Sofía una vez más. La niña había vuelto su atención a la ventana, donde las últimas luces del día iluminaban su perfil con un resplandor dorado que la hacía parecer etérea, casi no de este mundo. Su cabello negro y liso caía recto sobre sus hombros delgados, y su postura, aunque sentada en una silla de niños, tenía una dignidad que ninguna cantidad de tiempo en instituciones había logrado quitarle. «Todos tenemos heridas», respondió Elena finalmente, «y todos tenemos cosas que no podemos soltar. Eso no la hace difícil, solo la hace humana». El trayecto de regreso a su apartamento fue una nebulosa de pensamientos contradictorios. Elena condujo su auto sedán de 10 años por calles que conocía de memoria, pero que de alguna manera se sentían diferentes, como si el acto de decidir adoptar a Sofía hubiera alterado la geografía fundamental de su vida. Pasó por la panadería donde compraba pan dulce los domingos, por la farmacia donde recogía sus medicamentos para la ansiedad, por el parque donde solía caminar cuando sus pensamientos se volvían demasiado ruidosos para ignorarlos. Todo se veía igual, todo se sentía diferente. Su apartamento estaba ubicado en un edificio de 4 pisos en un barrio de clase media-baja, donde las personas se saludaban en los pasillos, pero no se invitaban a cenar. El elevador funcionaba 3 días de cada 5, y hoy no era uno de esos días, así que subió las escaleras hasta el 3er piso, sus piernas protestando con cada paso. El olor característico del edificio la envolvió, una mezcla de comida recalentada, productos de limpieza industriales y el aroma indefinible de vidas vividas en proximidad forzada. Abrió la puerta de su apartamento y fue recibida por el silencio que había llegado a odiar. Era un silencio particular, no la ausencia de sonido, sino la presencia de vacío. Las paredes pintadas de beige necesitaban una nueva capa. Los muebles simples que había comprado con descuento hace 5 años cuando se mudó después de la separación seguían luciendo temporales, como si en cualquier momento fueran a ser reemplazados por algo mejor que nunca llegaba. La sala contenía un sofá gris, una mesita de café con revistas que nunca leía, y una estantería llena de libros legales que había traído del trabajo pero nunca había abierto en casa. Y ahí, en la pared junto al piano que había pertenecido a su abuela, estaban las fotografías. Elena se detuvo frente a ellas como lo hacía cada noche al llegar a casa, como si fuera un ritual religioso que no podía omitir. 3 marcos plateados capturaban momentos de una vida que había terminado antes de comenzar realmente. La primera foto mostraba su vientre de 8 meses, su mano descansando protectoramente sobre la curva donde Isabella crecía. La segunda era del hospital, tomada por una enfermera compasiva durante esas 3 horas preciosas, Elena sosteniendo a un bebé tan pequeño que parecía hecho de luz más que de carne, sus ojos cerrados para siempre, su rostro en paz de una manera que Elena nunca volvería a experimentar. La tercera era del funeral, aunque no mostraba el ataúd diminuto, sino el cielo sobre el cementerio, nubes blancas contra azul imposible, como si el cielo mismo estuviera llorando su incapacidad de llorar. «Voy a ser mamá otra vez»,
susurró al aire vacío, a las fotografías, a la memoria de una hija que nunca conoció el mundo más allá de la sala de partos, no para reemplazarte, eso nunca, pero porque creo que hay suficiente amor en mí para dos, para ti, que siempre vas a ser mía aunque no estés aquí, y para ella, que necesita a alguien que entienda lo que es perder algo precioso. No hubo respuesta, por supuesto, nunca la había, pero en el silencio que siguió, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. La ansiedad que normalmente la carcomía en las noches, manteniéndola despierta hasta las 3 de la madrugada, revisando casos legales que no importaban, se había transformado en algo diferente. Era nerviosismo. Sí, pero era el nerviosismo de alguien parado al borde de algo significativo, no el miedo paralizante de alguien atrapado en un lugar sin salida. Se dirigió a la cocina, pequeña y funcional, con electrodomésticos que habían visto mejores años. La nevera tarareaba su canción desafinada mientras Elena preparaba café en la cafetera italiana que había sido un regalo de bodas y que ahora era uno de los pocos objetos que había conservado de su matrimonio. El olor a café recién hecho llenó el espacio rico y reconfortante, recordándole que algunos placeres permanecen constantes incluso cuando todo lo demás se desmorona. Tomó su taza a la pequeña mesa donde usualmente comía sola, mirando por la ventana hacia el edificio de enfrente donde una familia cenaba junta bajo la luz cálida de una lámpara de techo. Podía ver sus siluetas moviéndose, pasando platos, gesticulando en conversación. A veces se preguntaba si ellos la veían también. Una mujer solitaria bebiendo café en una cocina que era demasiado grande para una persona, pero demasiado pequeña para los sueños que una vez tuvo. Su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Era un mensaje de su madre. Lucía me dijo que fuiste al orfanato. ¿Es verdad? Necesitamos hablar. Elena suspiró, sintiendo el peso familiar de la desaprobación materna antes incluso de responder. Doña Lourdes nunca había entendido por qué Elena había insistido en el divorcio después de perder a Isabela. Los matrimonios pasan por pruebas, había dicho su madre una y otra vez, como si la muerte de un bebé fuera simplemente otro obstáculo a superar como un resfriado o una discusión sobre dinero. No entendía que el matrimonio se había roto mucho antes de que Isabela naciera muerta, que su esposo había mostrado su verdadero rostro cuando ella más lo necesitaba, el rostro de un hombre que veía el dolor de su esposa como una inconveniencia personal. Escribió una respuesta breve. Sí, es verdad, hablamos después, pero sabía que no habría después. Doña Lourdes aparecería en su apartamento mañana con ese aire de mártir que había perfeccionado a lo largo de 62 años de vida, lista para enumerar todas las razones por las cuales adoptar era una mala idea. Todas las maneras en que Elena estaba huyendo de sus responsabilidades, todas las formas en que esta decisión era egoísta, impulsiva, condenada al fracaso. Elena conocía los argumentos de memoria porque eran los mismos que resonaban en su propia mente durante las noches de insomnio. ¿Qué sabía ella de criar a una niña de 9 años con trauma? ¿Cómo iba a equilibrar su trabajo demandante con las necesidades de una hija que, según la directora, tenía pesadillas y arranques de ira? ¿Y si fracasaba? ¿Y si repetía los errores de su propio padre, ausente y crítico, cuya idea de paternidad había sido proveer financieramente mientras permanecía emocionalmente distante? Pero luego recordaba los ojos de Sofía, esos pozos profundos donde nadaba el miedo, y recordaba sus propios ojos en el espejo después de perder a Isabela, vacíos de una manera que asustaba incluso a ella misma, y pensaba que tal vez 2 personas rotas podrían ayudarse mutuamente a encontrar las piezas, incluso si nunca volvían a estar completamente enteras. Terminó su café y lavó la taza en el fregadero, observando el agua jabonosa desaparecer por el desagüe. Sus manos temblaban ligeramente, una señal de que su ansiedad estaba aumentando. Tomó una respiración profunda, luego otra, técnicas que había aprendido en terapia durante los meses oscuros después del funeral. Inspira por 4, sostén por 4, exhala por 4. El ritmo de su corazón comenzó a desacelerarse. Se dirigió a su habitación, pequeña y espartana con una cama individual,
que nunca había molestado en reemplazar, porque dormir sola en una cama matrimonial había sido demasiado doloroso. Las paredes eran de un blanco neutro que no ofendía pero tampoco inspiraba. Un armario contenía su ropa de trabajo, trajes grises y negros, blusas blancas, zapatos de tacón bajo que eran profesionales sin ser incómodos. En la mesita de noche, una lámpara iluminaba su espacio de lectura nocturna, aunque últimamente leía más documentos legales que libros de verdad. Pero en el rincón, cubierto con una sábana, estaba algo que no había tocado en 2 años. Helena se acercó lentamente, como si el objeto debajo de la sábana fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Con manos que temblaban por razones que tenían poco que ver con la ansiedad y todo que ver con el dolor, levantó la tela. Debajo estaba la cuna. La misma cuna que había montado con tanta esperanza hace 2 años y 3 meses, leyendo instrucciones incomprensibles mientras su esposo la observaba con una expresión que ella había interpretado como amor, pero que en retrospectiva era claramente impaciencia. Era de madera blanca, simple pero hermosa, con una móvil de estrellas que giraban al viento. Las sábanas todavía estaban dentro, amarillas porque no habían querido saber el sexo hasta que naciera, lavadas y dobladas perfectamente, esperando a un bebé que nunca las usaría. «Necesito limpiarla», dijo Helena en voz alta, hablándole a la habitación vacía como si fuera una persona. «Necesito prepararla para Sofía», porque de repente entendió que eso era lo que necesitaba hacer, no guardar el pasado como si nunca hubiera existido, pero tampoco vivir en él como si fuera el único momento que importaba. Isabela había sido real, su dolor era real, pero Sofía también era real, y merecía más que los restos de un duelo sin resolver. Pasó la siguiente hora limpiando la cuna, quitando el polvo que se había acumulado, ajustando tornillos que se habían aflojado con el tiempo. Cambió las sábanas amarillas por unas nuevas que había comprado impulsivamente hace 6 meses, durante una de sus caminatas nocturnas, cuando el insomnio la había llevado a una tienda de segunda mano. Eran blancas con pequeñas flores lilas, suaves al tacto, y cuando las extendió sobre el colchón de la cuna, se vieron como una promesa de nuevos comienzos. El apartamento gradualmente se llenó con los sonidos de la noche. Los vecinos de arriba arrastraban muebles. Una pareja en algún lugar discutía en voz lo suficientemente alta como para que las palabras individuales fueran ininteligibles, pero el tono era universalmente claro. En la calle, un perro ladraba su frustración a la luna que comenzaba a elevarse sobre los edificios. Y en medio de todo ese ruido de vidas vividas en proximidad, Helena trabajaba en silencio, preparando un espacio para una niña que llevaba sus heridas en una bolsa desgastada. Cuando terminó, retrocedió para admirar su trabajo. La cuna lucía diferente ahora, no como un monumento al pasado, sino como un puente hacia el futuro. Era demasiado pequeña para una niña de 9 años, por supuesto. Mañana tendría que ir a comprar una cama apropiada, pero por ahora era un símbolo, un acto de fe, una declaración de que estaba lista para intentarlo otra vez, sabiendo que podría fallar, pero también sabiendo que no intentarlo era fallar con certeza. Se acostó en su cama individual esa noche con las cortinas abiertas, dejando que la luz de la luna entrara libremente. Normalmente dormía en oscuridad total porque incluso la más mínima luz la mantenía despierta, pero esta noche quería ver las sombras que la luna proyectaba en las paredes. Quería recordar que la oscuridad y la luz existían juntas, que una no podía existir sin la otra, que el dolor y la esperanza eran gemelos nacidos del mismo parto complicado. Su último pensamiento antes de dormir fue de Sofía, preguntándose si la niña estaba despierta también, aferrándose a su bolsa misteriosa en un dormitorio abarrotado, donde la privacidad era imposible y la soledad era inevitable, preguntándose qué secretos guardaba esa bolsa, preguntándose si alguna vez confiaría lo suficiente como para compartirlos, preguntándose si ella sería lo suficientemente fuerte como para sostener esos secretos cuando finalmente fueran revelados. Los 3 meses siguientes pasaron en una serie de procedimientos que convirtieron el deseo de ser madre en una prueba de resistencia burocrática. Helena llenó formularios que parecían multiplicarse cada vez que completaba uno.
Asistió a entrevistas donde funcionarios con expresiones neutrales le hacían preguntas diseñadas para revelar cada grieta en su armadura. ¿Cómo planea disciplinar a la niña? ¿Qué haría si ella expresa deseos de encontrar a su familia biológica? ¿Está preparada para la posibilidad de que ella nunca la vea como su verdadera madre? Cada pregunta era una flecha apuntando a sus inseguridades, pero Elena las respondió todas con la honestidad que había aprendido en terapia. No sabía exactamente cómo disciplinar a una niña de 9 años. Sí, entendía que Sofía podría querer buscar sus raíces. No podía garantizar que serían una familia perfecta, pero podía prometer que lo intentaría todos los días con todo lo que tenía. Las visitas al orfanato se convirtieron en el ancla de su semana. Cada sábado por la mañana, Elena conducía los 40 minutos hasta el edificio desgastado, llevando pequeños regalos que había elegido con cuidado. Un libro ilustrado sobre constelaciones, porque Sofía había mencionado una vez que le gustaba mirar las estrellas, un cuaderno con páginas en blanco, porque tal vez la niña quería escribir o dibujar sus pensamientos, una manta suave porque las del orfanato eran ásperas y olían a demasiados lavados con detergente barato. Sofía aceptaba los regalos con una cortesía cautelosa que partía el corazón de Elena. «Gracias, señora Elena», decía siempre, usando ese título formal que mantenía distancia entre ellas. Nunca, mamá, nunca, Elena, a secas, siempre, señora Elena, como si fuera una maestra o una trabajadora social temporal en su vida. Pero poco a poco, sesión por sesión, la niña comenzó a abrirse. Primero fueron monosílabos en respuesta a preguntas, luego oraciones completas, eventualmente conversaciones breves sobre temas seguros, sus clases en la escuela anexa al orfanato, sus compañeras de dormitorio, el gato callejero que a veces aparecía en el patio y que Sofía alimentaba secretamente con sobras de sus propias comidas escasas. Nunca mencionaba la bolsa, y Helena nunca preguntaba. Era un acuerdo tácito entre ellas. Algunos secretos necesitaban tiempo antes de estar listos para ser compartidos. Elena entendía esto mejor que nadie. Ella misma tenía secretos que guardaba celosamente, como la cantidad de noches que todavía lloraba por Isabela, o cómo a veces conducía hasta el cementerio a las 3 de la mañana, solo para sentarse junto a la lápida y hablarle a su hija sobre cosas mundanas, el clima, un caso interesante en el trabajo, lo vacía que se sentía la mayoría de los días. Durante esos 3 meses, Elena también tuvo que enfrentar a su madre. Doña Lourdes había aparecido en su apartamento exactamente cuando Elena predijo, armada con una lista mental de objeciones que desplegó con la precisión de un general dirigiendo una batalla. «Estás huyendo», acusó su madre, sentada en el sofá gris, con su bolso en el regazo como un escudo. Era una mujer pequeña, pero formidable, con cabello gris perfectamente peinado y una expresión que había intimidado a Elena durante toda su vida. «Perdiste a Isabela, y en lugar de procesar ese dolor apropiadamente, estás tratando de reemplazarla con una niña que ya tiene sus propios problemas». «No estoy tratando de reemplazar a nadie», respondió Elena, manteniendo su voz tranquila, aunque por dentro sentía que estaba gritando. «Estoy tratando de vivir otra vez. Hay una diferencia. ¿Y qué hay de tu carrera, de tu futuro? Tienes 38 años, Helena. No eres joven. Deberías estar buscando volver a casarte. Tener tu propia familia. Ella va a ser mi propia familia». Doña Lourdes había sacudido la cabeza con ese gesto que significaba «hago esto porque te amo», pero claramente «estás cometiendo un error». Era el mismo gesto que había hecho cuando Elena anunció su divorcio, cuando Elena decidió quedarse en el bufete, en lugar de buscar una posición más prestigiosa, cuando Elena había elegido su vida en lugar de la vida que su madre había imaginado para ella. «Esa niña tiene 9 años», continuó su madre, implacable. 9 años de vida que tú no conoces. 9 años de experiencias que la formaron de maneras que nunca vas a entender completamente. ¿Y si tiene problemas serios? ¿Y si no puede adaptarse? ¿Y si te culpa por todo lo que salió mal en su vida? ¿Y si no? Elena había enfrentado a su madre con una calma que sorprendió a ambas. ¿Y si resulta que yo soy exactamente lo que ella necesita y ella es exactamente lo que yo necesito? ¿Y si nos salvamos mutuamente? El silencio que siguió
había sido denso con años de tensión no resuelta entre ellas. Finalmente, doña Lourdes había suspirado, un sonido cansado de alguien que había peleado demasiadas batallas que no podía ganar. «Espero que sepas lo que estás haciendo», había dicho mientras se levantaba para irse. «Espero que no estés cometiendo el error más grande de tu vida». Pero en la puerta se había detenido y volteado. Su expresión había suavizado momentáneamente, mostrando algo debajo de la desaprobación que podría haber sido miedo. Miedo por su hija. Miedo de que Elena se lastimara otra vez. «Si necesitas ayuda», había ofrecido, «estoy aquí». Era lo más cerca que doña Lourdes podía llegar a bendecir la decisión. Y Elena lo había aceptado por lo que era, amor expresado torpemente a través de preocupación excesiva. Ahora, 3 meses después de esa primera visita al orfanato, Elena estaba parada en su apartamento sosteniendo un sobre manila que contenía la aprobación final. El proceso legal estaba completo. Las verificaciones de antecedentes habían sido aprobadas. Las entrevistas psicológicas la habían considerado apta. Todos los obstáculos habían sido superados. Sofía podía venir a casa. Elena miró alrededor de su apartamento, que ya no parecía tan vacío. Había comprado una cama individual para la que había sido su oficina, convirtiéndola en el dormitorio de Sofía. Las paredes habían sido pintadas de un azul suave que Elena esperaba que fuera calmante. Había llenado un pequeño armario con ropa en varias tallas porque no estaba completamente segura de qué le quedaría bien a Sofía. Había comprado libros y juguetes y materiales de arte, creando un espacio que decía: «Eres bienvenida aquí, eres esperada aquí, eres amada aquí», de todas las formas que no sabía cómo decir con palabras. En la cocina había cocinado arroz con frijoles, el tipo de comida simple y reconfortante que esperaba que Sofía encontrara familiar. Había comprado pan dulce fresco de la panadería. Había preparado agua de Jamaica porque le parecía más especial que simplemente servir agua de la llave. Todo estaba listo, excepto ella misma. Se miró en el espejo del baño, evaluando a la mujer que la miraba de vuelta. Sus ojos castaños claros mostraban las líneas de demasiadas noches sin dormir bien. Su cabello, normalmente recogido en un moño profesional, colgaba suelto sobre sus hombros porque había pensado que tal vez se vería más maternal así, más suave, menos intimidante. Llevaba jeans y una blusa simple en lugar de sus habituales trajes de trabajo, intentando proyectar informalidad, aunque se sentía cualquier cosa menos informal. «Puedes hacer esto», se dijo a su reflejo. «Has enfrentado jueces hostiles y clientes difíciles. Has sobrevivido a la pérdida de una hija y la disolución de un matrimonio. Puedes ser madre para una niña que necesita una». Pero mientras conducía hacia el orfanato esa mañana, sus manos sudaban en el volante. El tráfico parecía más denso de lo usual. Cada semáforo en rojo, una tortura de anticipación. Pasó una tienda de juguetes y se preguntó si debería haber comprado más cosas. Pasó un parque y se preguntó si a Sofía le gustaría jugar ahí o si era demasiado mayor para columpios. Pasó una escuela y se preguntó cómo sería inscribir a Sofía allí, si los otros niños serían amables o crueles, si Sofía podría hacer amigos o si su tiempo en el orfanato la había dejado demasiado cautelosa para confiar. Cada pregunta generaba 10 más, hasta que su mente era un torbellino de ansiedad que reconocía demasiado bien. Respiración profunda. Inspira por 4, sostén por 4, exhala por 4. Las técnicas de terapia eran lo único que evitaba que detuviera el auto y huyera en la dirección opuesta. Cuando llegó al orfanato, la directora la estaba esperando en la entrada con una expresión que mezclaba alivio profesional y genuina curiosidad por ver si esta adopción realmente funcionaría. A su lado estaba Sofía, vestida con un vestido de algodón azul que claramente era nuevo o al menos reservado para ocasiones especiales. Su cabello había sido cepillado hasta brillar, sus zapatos, aunque viejos, habían sido pulidos hasta lucir lo mejor posible, y en sus manos, apretada contra su pecho con la misma intensidad feroz que Elena había visto 3 meses atrás, estaba la bolsa. «Está lista», anunció la directora, como si estuviera hablando de mercancía siendo despachada en lugar de una niña cuya vida estaba a punto de cambiar completamente.
Todas sus pertenencias están en esta pequeña maleta. Señaló una maleta de cartón al lado de Sofía, que era tan patética que Elena sintió su corazón contraerse. 9 años de vida cabían en una maleta que parecía que se desmoronaría con la primera lluvia. «Hola, Sofía», dijo Elena, arrodillándose nuevamente para estar a la altura de los ojos de la niña. Esta vez, sin embargo, cuando miró ese rostro, vio algo diferente. El miedo seguía ahí, nadando en esos pozos profundos de sus ojos oscuros, pero había algo más también, algo que podría haber sido esperanza disfrazada de cautela. «Hola, señora Elena», respondió Sofía con esa voz suave que siempre usaba, como si tuviera miedo de que hablar demasiado alto haría que las cosas buenas desaparecieran. «¿Estás lista para ir a casa?» Elena extendió su mano, no para tomar la de Sofía, porque entendía que la niña necesitaba mantener ambas manos en su bolsa, sino simplemente como un gesto, una invitación que Sofía podía aceptar o rechazar. Sofía miró la mano extendida, luego su bolsa, luego de vuelta a Elena. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera teniendo una conversación consigo misma o tal vez con la bolsa, pidiéndole permiso o consejo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, asintió. «Sí», dijo, y esa única palabra contenía tanto peso que Elena sintió que podría aplastarla. Era sí a ir a casa, pero también sí a confiar, sí a intentar, sí a arriesgar su corazón otra vez después de quién sabe cuántas veces había sido roto. El trayecto de regreso al apartamento fue silencioso, excepto por el sonido del motor y el tráfico exterior. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, su cinturón de seguridad abrochado, su maleta a su lado y su bolsa en su regazo. Elena la observaba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, tratando de leer en su expresión cómo se sentía, pero el rostro de la niña era una máscara cuidadosamente neutral que había aprendido a usar como protección. «Preparé tu habitación», dijo Elena, rompiendo el silencio porque sentía que tenía que decir algo, cualquier cosa para llenar el espacio entre ellas. «Es azul. Espero que te guste el azul. Si no, podemos pintarla de otro color, del color que quieras». «El azul está bien», respondió Sofía, pero su tono era tan plano que Elena no podía saber si realmente le gustaba o si simplemente estaba siendo educada. «Y hay libros y papel para dibujar si te gusta dibujar. Y, bueno, si hay algo que quieres y no tengo, podemos ir a comprarlo. O si hay algo que no quieres, podemos guardarlo o regalarlo. Esta es tu casa ahora, Sofía. Quiero que te sientas cómoda». «Gracias», dijo Sofía, y luego regresó su atención a la ventana, observando el mundo pasar con una intensidad que sugería que estaba memorizando el camino, tal vez calculando cuánto tiempo tomaría regresar al orfanato si esta nueva situación resultaba ser insoportable. Cuando llegaron al apartamento, Elena se dio cuenta de que no había considerado la logística simple de subir 3 pisos con una maleta y una niña. El elevador estaba funcionando hoy, gracias a Dios, así que no tuvieron que escalar las escaleras. En el viaje ascendente, compartieron el pequeño espacio con la señora Ramírez del segundo piso, una mujer mayor que inmediatamente enfocó su atención en Sofía con la curiosidad característica de alguien que había vivido en el edificio el tiempo suficiente como para conocer la vida de todos. «¿Y esta preciosa niña quién es?», preguntó con una sonrisa que mostraba dientes manchados de café y tabaco. «Es mi hija, Sofía», respondió Elena, probando las palabras en voz alta por primera vez. Se sintieron extrañas en su boca, como un idioma que estaba aprendiendo, pero que aún no dominaba completamente. Sofía no reaccionó visiblemente a ser llamada hija, pero Elena notó cómo sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la bolsa. «¡Qué bendición!», dijo la señora Ramírez, saliendo en el segundo piso. «Que Dios las bendiga a ambas». Cuando la puerta del elevador se cerró, dejándolas solas nuevamente, Sofía habló sin apartar la mirada del piso. «¿Le dijiste que soy tu hija?» «Sí», respondió Elena simplemente, resistiendo el impulso de explicar o justificar, «porque lo eres». Sofía no dijo nada más, pero Elena vio cómo tragaba con dificultad, como si estuviera procesando información
que era demasiado grande para ser digerida de una sola vez. El apartamento parecía diferente con Sofía en él. Los espacios que Elena había considerado adecuados ahora se sentían demasiado pequeños o demasiado vacíos simultáneamente. Los sonidos que normalmente ignoraba, como el zumbido de la nevera o el goteo del grifo del baño que había estado posponiendo arreglar, ahora parecían vergonzosamente obvios. «Este es tu hogar ahora», dijo Elena mientras cerraba la puerta detrás de ellas. «Déjame mostrarte tu habitación». Guió a Sofía por el corto pasillo hasta lo que había sido su oficina. Cuando abrió la puerta, observó ansiosamente el rostro de la niña, buscando alguna señal de aprobación o decepción. El cuarto era pequeño pero acogedor, con la cama individual cubierta con las sábanas de flores lilas, un escritorio junto a la ventana y el armario que Elena había llenado con ropa cuidadosamente seleccionada. En una esquina había una pila de libros, en otra una caja de materiales de arte. Las paredes azul claro parecían brillar con la luz de la tarde que entraba por la ventana. Sofía entró lentamente, como si estuviera pisando terreno sagrado que no estaba segura de merecer. Dejó su maleta junto a la puerta, pero mantuvo su bolsa contra su pecho. Caminó hasta la cama y pasó su mano libre sobre las sábanas, sintiendo su textura. Luego fue a la ventana y miró hacia afuera, a la vista del edificio de enfrente y el pedazo de cielo visible entre las estructuras de concreto. «¿Es solo mía?», preguntó finalmente, su voz tan baja que Elena casi no la escuchó. «Sí», confirmó Elena, su garganta apretándose con emoción. «Solo tuya. Nadie más va a dormir aquí. Nadie va a tocar tus cosas sin tu permiso». Sofía se volvió para mirarla, y por primera vez desde que Elena la conoció, vio lágrimas brillando en esos ojos oscuros. No cayeron, pero estaban ahí, testimonio de algo que estaba sintiendo que era demasiado grande para ser contenido completamente. «Nunca tuve mi propia habitación», dijo Sofía. «En el orfanato dormíamos 8 en un cuarto, y antes de eso…» Se detuvo, mordiendo su labio inferior en un gesto que le recordó dolorosamente a Elena sus propios hábitos nerviosos. «Antes de eso no recuerdo dónde dormía». Elena quiso acercarse y abrazarla, pero algo la detuvo. Había aprendido en estos 3 meses de visitas que Sofía necesitaba controlar el contacto físico, que los abrazos no solicitados la hacían ponerse rígida en lugar de relajarse. Así que en lugar de eso, se quedó en el umbral de la puerta y dijo: «Bueno, ahora tienes tu propia habitación, y va a ser tuya todo el tiempo que vivas aquí, que espero sea para siempre». Sofía asintió, limpiándose los ojos con el dorso de su mano libre antes de que las lágrimas pudieran caer. «Gracias», dijo. «Gracias, señora Elena. Solo Elena está bien», ofreció Elena gentilmente. «Oh, mamá, si alguna vez te sientes cómoda con eso. Pero no hay prisa. Podemos ser lo que necesitemos ser el uno para el otro». El resto de ese primer día pasó en una especie de danza cuidadosa, donde ambas intentaban navegar este nuevo territorio sin pisar ningún límite invisible. Elena mostró a Sofía el resto del apartamento, el baño que compartirían, la cocina donde había comida preparada, la sala donde podían ver televisión o simplemente sentarse. Sofía observaba todo con esa misma intensidad, como si estuviera catalogando cada detalle para referencia futura. Comieron juntas en la pequeña mesa de la cocina, el arroz con frijoles humeante entre ellas y el pan dulce esperando como postre. Elena había pensado que la comida sería un momento de conexión, pero resultó ser incómodo en su artificialidad. Cada bocado parecía demasiado ruidoso en el silencio. Cada intento de conversación caía plano después de respuestas monosilábicas de Sofía. Después de la cena, Elena lavó los platos mientras Sofía observaba desde la entrada de la cocina, su bolsa todavía presionada contra su pecho como un talismán contra todo lo desconocido. «¿Quieres ayudarme?», preguntó Elena, pensando que tal vez una actividad compartida sería más fácil que simplemente hablar. «No sé cómo», admitió Sofía, y había algo en su tono que sugería vergüenza. «Puedo enseñarte», ofreció Elena, «o puedes simplemente mirar hoy y aprender. No hay forma incorrecta de hacer esto». Sofía eligió mirar, observando cómo Elena enjuagaba cada plato, aplicaba jabón, tallaba, enjuagaba nuevamente y colocaba todo en el escurridor.
Era un proceso mundano que Elena había hecho miles de veces sin pensar, pero bajo la mirada atenta de Sofía, se volvió casi ceremonial. Cada movimiento deliberado y explicado. Cuando el sol comenzó a descender y el apartamento se llenó con las sombras largas del atardecer, Elena sugirió que tal vez era hora de prepararse para dormir. Sofía asintió, mostrando el primer signo real de fatiga que Elena había visto en ella. Los eventos del día, la transición de un mundo a otro, habían cobrado su precio emocional. ¿Necesitas ayuda para desempacar?, preguntó Elena mientras acompañaba a Sofía de regreso a su habitación. No, respondió Sofía rápidamente. Puedo hacerlo sola. Está bien. Voy a estar en la sala si necesitas algo. Cualquier cosa. Incluso si solo quieres compañía o tienes preguntas o... Elena se detuvo, dándose cuenta de que estaba divagando nerviosa. Solo estaré ahí. Dejó a Sofía en su habitación con la puerta entreabierta. Una invitación a la privacidad que aún mantenía conexión. Se retiró a la sala donde se sentó en el sofá e intentó leer un libro, pero las palabras se deslizaban por su mente sin dejar impresión. Su atención estaba completamente enfocada en los sonidos que venían del pasillo. El crujido de la cama cuando Sofía se sentó en ella, el sonido de una cremallera mientras abría su maleta, movimientos suaves mientras sacaba sus pocas pertenencias. Y luego, después de unos 20 minutos, la luz de la habitación de Sofía se apagó. Elena esperó otros 10 minutos antes de caminar silenciosamente por el pasillo y mirar por la puerta entreabierta. La luz de la calle se filtraba a través de la ventana, iluminando débilmente la habitación. Sofía estaba acostada en la cama, sobre las sábanas en lugar de debajo de ellas, totalmente vestida excepto por sus zapatos, y en sus brazos, apretada contra su pecho incluso mientras dormía, estaba la bolsa. Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Había tanto que aprender sobre esta niña, tanto dolor que sanar, tantos secretos que eventualmente necesitarían ser compartidos. Pero mientras observaba a Sofía dormir, vulnerable de una manera que nunca permitiría mientras estaba despierta, Elena sintió algo solidificarse en su pecho. Determinación, amor en desarrollo, todavía tierno pero creciendo, y una promesa silenciosa que hizo allí en el pasillo oscuro. Haría lo que fuera necesario para ayudar a esta niña a sentirse segura, para ayudarla a entender que este hogar, aunque imperfecto, era un lugar donde podía empezar a soltar todo lo que había estado cargando sola durante demasiado tiempo, incluso si eso significaba esperar pacientemente mientras Sofía decidía si estaba lista para confiar, incluso si eso significaba años de pasos pequeños en lugar de avances dramáticos, incluso si eso significaba que la bolsa y sus secretos permanecerían ocultos hasta que Sofía estuviera absolutamente segura de que no serían usados contra ella. Elena regresó a su propia habitación, pero dejó su puerta completamente abierta, una señal silenciosa de que estaba disponible si Sofía la necesitaba durante la noche. Se acostó en su cama individual mirando el techo, escuchando los sonidos del edificio asentándose, de vecinos viviendo sus vidas al otro lado de paredes delgadas, del mundo continuando su rotación indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en apartamentos anónimos. Pero esta vez, el silencio de su hogar se sentía diferente. No estaba vacío, estaba lleno de posibilidad. Las primeras semanas establecieron un ritmo cauteloso entre ellas. Elena aprendió que Sofía era una niña de hábitos precisos, probablemente desarrollados durante años de vida institucional, donde la rutina era lo único predecible. Se despertaba exactamente a las 6 de la mañana. Hacía su cama con esquinas perfectamente dobladas que rivalizaban con estándares militares, se vestía en silencio y emergía de su habitación solo cuando estaba completamente preparada para enfrentar el día. Desayunaban juntas, comidas simples que Elena preparaba mientras Sofía observaba con esa intensidad que nunca parecía disminuir. Pan tostado con mantequilla, huevos revueltos, avena con canela. Nada elaborado, porque Elena había aprendido que los lujos hacían a Sofía incómoda, como si no creyera que los merecía. Durante las comidas, Elena intentaba conversaciones casuales. ¿Dormiste bien? Hace buen clima hoy. ¿Hay algo especial que quieras hacer este fin de semana?
Las respuestas de Sofía eran consistentemente breves pero corteses. Sí, sí, no, gracias, como si hubiera un guión que estaba siguiendo sobre cómo comportarse con esta mujer extraña que ahora era legalmente su madre, pero que en realidad era poco más que una conocida bien intencionada. Elena había tomado 2 semanas de permiso en el trabajo para ayudar con la transición, y usó ese tiempo para llevar a Sofía a explorar el vecindario. Le mostró el parque donde podían caminar, la biblioteca donde podían sacar libros, la heladería en la esquina, donde el dueño, don Miguel, servía porciones generosas y siempre tenía una sonrisa para los niños. Sofía observaba todo con ojos que parecían fotografiar cada detalle, archivándolo en algún lugar profundo para referencia futura. Cuando don Miguel le ofreció probar 3 sabores diferentes antes de elegir, miró a Elena con una expresión que claramente preguntaba si estaba permitido aceptar. Cuando Elena asintió, Sofía eligió el más simple, vainilla, no porque fuera su favorito. Elena sospechaba, sino porque era el menos indulgente, el que requería menos y por lo tanto tenía menos posibilidad de ser quitado. ¿Te gusta?, preguntó Elena mientras caminaban de regreso al apartamento. Elena con chocolate y Sofía lamiéndose cuidadosamente su helado de vainilla para que nada se desperdiciara. Sí, respondió Sofía. Es muy bueno, gracias. No tienes que agradecerme cada vez que hago algo por ti, dijo Elena gentilmente. Eso es lo que hacen las mamás. Cuidamos de nuestros hijos. Sofía no respondió, pero su lengua se detuvo momentáneamente en su tarea de mantener el helado bajo control. Era un pequeño momento, casi imperceptible, pero Elena lo notó. Era como si cada vez que usaba la palabra mamá o hija, algo en Sofía se tensara y luego se obligara a relajarse, como si estuviera practicando cómo aceptar algo que quería desesperadamente, pero que no confiaba que fuera real. Por las noches desarrollaron su propia rutina. Elena preparaba la cena, comidas simples que gradualmente fue aprendiendo que Sofía prefería, sopa de pollo cuando había sido un día difícil, tacos cuando había algo que celebrar, pasta con salsa de tomate para las noches ordinarias que formaban el tejido de la vida familiar. Después de comer, Sofía lavaba los platos, insistiendo en hacerlo incluso cuando Elena le decía que podía ayudar. Era como si la niña necesitara contribuir, ganar su lugar en este hogar, en lugar de simplemente aceptarlo como dado. Luego venía el tiempo antes de dormir, el momento más delicado del día. Elena había sugerido que podían leer juntas, y Sofía había aceptado con una rapidez que sugería hambre por esta actividad específica. Se sentaban en el sofá de la sala, cada una con su propio libro, leyendo en silencio companionable. Elena elegía novelas de misterio que la ayudaban a desconectar su mente de las preocupaciones legales. Sofía rotaba entre libros de la biblioteca sobre constelaciones, animales y ocasionalmente ficción infantil que parecía demasiado joven para ella, pero que tal vez le ofrecía consuelo en su simplicidad. Y siempre, sin excepción, la bolsa estaba cerca, en el sofá junto a Sofía durante la lectura, en su regazo durante las comidas, en sus brazos mientras dormía. Se había convertido en tan constante que Elena casi dejó de notarla conscientemente, del mismo modo que dejas de notar el tic-tac de un reloj después de vivir con él el tiempo suficiente. Casi. Porque la verdad era que Elena no podía dejar de pensar en la bolsa y lo que contenía, no por curiosidad morbosa, sino por preocupación genuina. ¿Qué cargaba Sofía, que era tan importante, que no podía soltarlo ni siquiera en sueño? ¿Qué secreto era tan pesado que una niña de 9 años sentía que debía protegerlo constantemente? Intentó mencionarlo casualmente una noche durante su tiempo de lectura. «Esa bolsa debe ser muy especial para ti». Sofía inmediatamente se puso tensa, sus dedos cerrándose alrededor de la bolsa con renovada intensidad. «Sí, ¿quieres contarme sobre ella algún día? No ahora, pero algún día, cuando estés lista. Tal vez». Pero el tono de Sofía dejaba claro que tal vez era realmente, probablemente no, disfrazado de posibilidad educada. Elena no presionó. Había aprendido que Sofía respondía mejor a paciencia que a insistencia. Así que simplemente asintió y regresó a su libro. Pero las palabras en la página se volvieron borrosas
mientras su mente corría con posibilidades. Era mediados de la tercera semana cuando Elena tuvo que regresar al trabajo. Había hecho arreglos para que Sofía asistiera a la escuela primaria a 3 cuadras del apartamento, matriculándola en 4º grado donde esperaba que la estructura y las interacciones sociales ayudarían con la transición. Había comprado todos los útiles escolares necesarios, llenando una mochila nueva con cuadernos y lápices y marcadores, intentando que el primer día de Sofía fuera lo más normal posible. La mañana de ese primer día, ambas estaban más nerviosas de lo que admitirían. Elena se despertó 1 hora antes de lo necesario, su mente ya corriendo con preocupaciones. ¿Y si los otros niños eran crueles? ¿Y si los maestros no entendían las necesidades especiales de Sofía? ¿Y si la niña se sentía abandonada otra vez, dejada sola para navegar un mundo hostil? Sofía emergió de su habitación vestida en el uniforme escolar que Elena había comprado. Falda gris, blusa blanca, suéter azul. Se veía increíblemente pequeña y vulnerable, su mochila nueva colgando de hombros que parecían demasiado delgados para cargar tanto. Y por supuesto, la bolsa, presionada contra su pecho debajo del suéter, creando un bulto visible que cualquiera podría ver. «Sofía», comenzó Elena cuidadosamente mientras desayunaban, «¿quieres dejar tu bolsa aquí hoy? Estará segura en tu habitación, nadie va a tocarla». El pánico que cruzó el rostro de Sofía fue instantáneo y visceral. «No, tengo que llevarla». «Pero, cariño, los otros niños podrían hacer preguntas, podrían...». No quería decir, podrían burlarse, pero la implicación colgaba en el aire entre ellas. «Tengo que llevarla», repitió Sofía, su voz subiendo ligeramente en tono. Era lo más cerca de una demanda que Elena había escuchado de ella, y el miedo en sus ojos era tan real que Elena sintió su propio corazón acelerarse en respuesta. «Está bien», cedió Elena inmediatamente, levantando sus manos en gesto de rendición. «Puedes llevarla. Por supuesto que puedes llevarla. Es tuya». Sofía asintió, respirando profundamente para calmarse. «Gracias». El camino a la escuela fue silencioso. Elena sostenía la mano de Sofía. La primera vez que la niña había permitido este contacto por más de unos segundos, pero incluso mientras sus manos estaban unidas, Elena podía sentir la tensión vibrando a través del cuerpo pequeño junto a ella. En la puerta de la escuela, Elena se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Sofía. «Vas a estar bien», dijo con más confianza de la que sentía. «Los maestros saben que es tu primer día. Tienen mi número si necesitan algo, y voy a estar aquí exactamente a las 3 para recogerte. ¿Lo prometes?». La voz de Sofía era tan pequeña que apenas era audible sobre los sonidos de otros niños gritando y jugando en el patio. «Lo prometo con todo mi corazón», respondió Elena, llevando su mano al collar con el nombre de Isabella. «Nunca voy a dejarte esperando». Sofía miró el collar, luego el rostro de Elena, luego su propia bolsa. Pareció estar tomando algún tipo de decisión interna. Finalmente asintió y se volvió hacia la entrada de la escuela, su espalda recta con determinación forzada. Elena la observó irse, su corazón apretándose con cada paso que Sofía tomaba hacia el edificio. Otros niños pasaban corriendo a su alrededor, riendo y empujándose mutuamente con la familiaridad de amigos de largo tiempo. Sofía caminaba sola, su mochila bouncing ligeramente en su espalda, su mano libre apretada en puño a su costado. Solo en la puerta, justo antes de entrar, Sofía se volvió y miró hacia atrás. Elena levantó su mano en despedida, tratando de proyectar confianza y apoyo a través de la distancia. Sofía levantó su propia mano brevemente. Luego desapareció dentro del edificio. Elena se quedó parada en la acera por varios minutos más, incapaz de obligarse a irse. Era irracional. Lo sabía. Sofía estaba en la escuela, no en peligro. Pero algo primitivo en Elena gritaba que debía quedarse cerca, que debía proteger a esta niña que finalmente, gradualmente, estaba empezando a confiar en ella. Eventualmente se obligó a caminar hacia su auto y conducir al trabajo. El bufete de abogados donde había trabajado durante 8 años estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio de oficinas que aspiraba a prestigio, pero se conformaba con funcionalidad. Su oficina estaba en el 6º piso, una habitación pequeña con ventana
que daba a un estacionamiento, pero que al menos tenía luz natural. Sus colegas la recibieron con la curiosidad apenas contenida que había esperado. Todos sabían sobre la adopción, porque Elena había tenido que explicar por qué necesitaba 2 semanas de permiso, pero solo su asistente, Marcela, había mostrado interés genuino en lugar de chisme apenas disfrazado. «¿Cómo está?», preguntó Marcela, apareciendo en la puerta de Elena con café y una sonrisa cálida. Era una mujer en sus 50 que había criado 4 hijos y parecía tener una comprensión intuitiva de las complejidades de la maternidad. Asustada, respondió Elena honestamente, tomando el café con gratitud. «Ambas estamos asustadas. Eso es normal», aseguró Marcela. «El miedo significa que importa. Si no tuvieras miedo, significaría que no te importa lo suficiente». Elena quiso creer eso. Pasó el día intentando concentrarse en casos que habían acumulado polvo durante su ausencia, pero su mente seguía divagando. ¿Cómo estaba yendo Sofía? ¿Había hecho amigos? ¿Los maestros estaban siendo comprensivos? ¿Alguien había sido cruel sobre la bolsa? A las 2 de la tarde, su teléfono sonó. Era el número de la escuela. El corazón de Elena saltó a su garganta mientras contestaba. «¿Señora Martins?» La voz era de una mujer joven, probablemente la secretaria de la escuela. «Necesitamos que venga a recoger a Sofía». «¿Qué pasó? ¿Está herida?» Elena ya estaba agarrando su bolso, su caso legal olvidado sobre el escritorio. «No está herida físicamente, pero hubo un incidente. Es mejor que hablemos en persona». Elena condujo hacia la escuela violando cada límite de velocidad, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Las posibilidades corrían por su mente, cada una peor que la anterior. Sofía había sido lastimada. Sofía había lastimado a alguien. Sofía había huido. Sofía estaba teniendo una crisis y llamaba por Elena. Cuando llegó a la oficina principal, encontró a Sofía sentada en una silla de plástico naranja, su bolsa apretada contra su pecho, sus ojos rojos de lágrimas recientes, pero secos ahora. A su lado estaba una mujer de mediana edad, con expresión de cansancio profesional, que Elena asumió era la directora. «Señora Martins», saludó la directora, extendiendo su mano. «Soy la directora Fernández. Gracias por venir tan rápido». «¿Qué pasó?» Elena ignoró la mano extendida y se movió directamente hacia Sofía, arrodillándose frente a la silla. «¿Estás bien?» Sofía asintió, pero no hizo contacto visual. Había una calidad derrotada en su postura que hizo que Elena quisiera envolver a la niña en sus brazos y llevarla lejos de este lugar donde claramente algo malo había ocurrido. «Hubo un altercado durante el almuerzo», explicó la directora Fernández, su tono cuidadosamente neutral. Algunos estudiantes hicieron comentarios sobre la bolsa de Sofía. Ella reaccionó defensivamente. «¿Defensivamente cómo?» La voz de Elena salió más fría que pretendía. Su instinto protector activándose completamente. Empujó a otro estudiante, no fuerte, y él no se lastimó, pero tenemos políticas de tolerancia cero sobre violencia física. Elena sintió su ira aumentar. ¿Y qué hay de tolerancia cero sobre acoso? ¿Qué estaban diciendo estos estudiantes sobre su bolsa? La directora Fernández suspiró, y por primera vez su expresión profesional se resquebrajó ligeramente, mostrando algo que podría haber sido empatía. Lo típico, que era rara, que probablemente tenía basura adentro. Cosas que los niños dicen sin pensar sobre las consecuencias. Cosas crueles que los niños dicen, corrigió Elena. ¿Fueron disciplinados? Se les dio una advertencia, pero señora Martins, necesita entender que Sofía es nueva. Los otros estudiantes son curiosos. Si ella pudiera simplemente explicar por qué la bolsa es importante... No, dijo Sofía de repente, su voz firme a pesar de su obvia angustia. No voy a explicarles nada. Elena miró a la niña que finalmente estaba mostrando algo de espíritu, algo de lucha, aunque fuera en las circunstancias más difíciles, y en ese momento tomó una decisión. Sofía tiene derecho a su privacidad, dijo Elena, volviéndose hacia la directora Fernández. Si los otros estudiantes tienen problemas con eso es algo que ustedes, como educadores, necesitan abordar. Mi hija no tiene que justificar sus pertenencias personales a nadie. Llamar a Sofía, mi hija, en voz alta a alguien fuera de su círculo inmediato, se sintió como cruzar algún tipo de umbral.
y cuando miró a Sofía después de decirlo, vio que la niña también lo había sentido. Sus ojos se ampliaron ligeramente, y algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. La directora Fernández asintió lentamente. Entiendo. Hablaré con los maestros sobre sensibilidad y respeto a las diferencias individuales. Pero, señora Martins, si hay algo que debamos saber sobre Sofía, sobre sus necesidades especiales o su historia, nos ayudaría a servirla mejor. Lo que necesitan saber, respondió Elena, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia Sofía, es que es una niña brillante y valiente, que ha pasado por más en sus 9 años de lo que la mayoría de las personas pasan en una vida. Y merece respeto y gentileza, no interrogatorios sobre sus pertenencias personales. Sofía tomó la mano de Elena, y juntas salieron de la oficina sin mirar atrás. No hablaron hasta que estuvieron en el auto. Elena se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. En cambio, se volvió para mirar a Sofía en el asiento trasero. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó? Sofía negó con la cabeza. Está bien, pero quiero que sepas algo. Elena eligió sus palabras cuidadosamente. Entiendo por qué empujaste a ese niño. Cuando alguien ataca algo que es precioso para ti, quieres defenderlo. Pero cariño, usar la fuerza física no es la respuesta. La próxima vez que alguien diga algo cruel, quiero que vengas y me lo digas. O que se lo digas a un maestro, porque tú no tienes que pelear sola esas batallas. Yo voy a pelear contigo. ¿Por qué? La pregunta salió tan suave que Elena apenas la escuchó. ¿Por qué qué? ¿Por qué pelearías por mí? Ni siquiera me conoces realmente. Y yo no soy realmente tu hija. Solo soy una niña que adoptaste. El corazón de Elena se rompió un poco más con cada palabra. Se desabrochó su cinturón de seguridad y se movió al asiento trasero, sentándose junto a Sofía en lugar de frente a ella. No intentó tocarla, solo estar cerca. Escúchame cuidadosamente, dijo Elena. Si eres realmente mi hija, no porque compartamos sangre, sino porque elegí ser tu mamá y tú aceptaste ser mi hija. Esa elección nos hace familia tanto como cualquier vínculo biológico. Y en cuanto a conocerte, bueno, estamos aprendiendo sobre la otra todos los días, pero lo que ya sé es suficiente. ¿Qué sabes? Sofía finalmente la miró, y sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad que partía el alma. Sé que eres valiente, porque has sobrevivido cosas que romperían a muchas personas. Sé que eres leal, porque proteges lo que es importante para ti, incluso cuando es difícil. Sé que eres fuerte, porque sigues intentando incluso cuando tienes miedo. Y sé que mereces amor y seguridad, y un hogar donde no tengas que ganarte tu lugar cada día, sino simplemente existir y ser valorada por quien eres. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Sofía, silenciosas pero abundantes. Su agarre en la bolsa aflojó ligeramente, aunque no la soltó completamente. En el orfanato, comenzó Sofía, su voz temblando, las trabajadoras sociales decían que nadie me querría por mucho tiempo. Decían que tenía problemas, que hacía que las cosas fueran difíciles. Las familias que vinieron antes de ti, todas se fueron después de conocerme. Todas decidieron que yo no valía el esfuerzo. Entonces, todas eran estúpidas, respondió Elena con una fiereza que sorprendió a ambas, porque tú vales cada gramo de esfuerzo y más. Y no voy a ir a ninguna parte. No voy a despertarme un día y decidir que esto es demasiado difícil. Los días difíciles van a venir, eso es seguro, pero vamos a enfrentarlos juntas. Sofía se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de Elena en el primer abrazo que había iniciado ella misma. La bolsa quedó atrapada entre ellas, pero ninguna de las dos se movió para ajustar la posición. Solo se sostuvieron mutuamente, llorando juntas por diferentes razones que de alguna manera formaban un todo cohesivo. Cuando finalmente se separaron, ambas limpiándose ojos y narices con las mangas, Sofía habló con una claridad que no había usado antes. «Hay algo en la bolsa», dijo, «algo importante, pero no estoy lista para mostrarlo todavía». «¿Está bien?» «Está perfectamente bien», aseguró Elena. «Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, voy a estar aquí. Pero no tienes que mostrarme nunca si no quieres. Algunos secretos tienen derecho a permanecer secretos». Sofía asintió, secándose una última lágrima.
Gracias por venir por mí, y gracias por llamarme tu hija frente a esa directora. Siempre voy a venir por ti, prometió Elena, y siempre voy a decir que eres mi hija, porque es la verdad. Condujeron a casa en un silencio que se sentía diferente a los silencios anteriores. Este tenía peso de complicidad, de secretos compartidos y promesas hechas. Elena decidió espontáneamente no volver al trabajo ese día. En cambio, se detuvieron en la heladería donde don Miguel les dio porciones extra grandes cuando vio sus ojos todavía rojos. «Mal día, pequeña», dijo a Sofía con amabilidad genuina. «Sí», admitió Sofía, «pero está mejorando». Esa noche, después de una cena silenciosa donde ambas estaban demasiado agotadas emocionalmente para conversar mucho, se sentaron en el sofá para su hora de lectura habitual. Pero en lugar de tomar sus respectivos libros, Sofía se acurrucó contra el costado de Elena, su cabeza descansando en el hombro de la mujer, su bolsa en su regazo, pero ya no apretada desesperadamente. Elena no dijo nada, solo pasó su brazo alrededor de los hombros de Sofía y la mantuvo cerca mientras miraban a través de la ventana las luces del edificio de enfrente parpadeando en la oscuridad creciente. 3 meses más tarde, habían desarrollado algo que se parecía a una rutina familiar real. Los días difíciles seguían llegando. Por supuesto, Sofía todavía tenía pesadillas que la dejaban sudando y gritando en medio de la noche. Elena todavía tenía días donde el peso de la responsabilidad se sentía abrumador. Pero también había días buenos, días donde reían juntas por algo tonto, días donde cocinaban juntas, Sofía aprendiendo gradualmente a confiar sus manos a tareas más complejas, días donde caminaban al parque y Sofía finalmente se atrevió a columpiarse, empujando sus piernas más y más alto hasta que parecía que podría tocar el cielo. La bolsa todavía iba a todas partes con Sofía, pero su agarre se había aflojado ligeramente. A veces la dejaba en su habitación cuando iban a la tienda de comestibles, a veces la colocaba en el sofá junto a ella en lugar de en su regazo. Eran pequeños cambios, casi imperceptibles, pero Elena los notaba todos y los atesoraba como evidencia de progreso. La escuela se había vuelto más fácil después de que Elena tuvo una reunión más extensa con la directora Fernández y los maestros de Sofía. No había revelado los detalles completos de la historia de Sofía, porque no tenía derecho a compartir esos traumas sin el permiso de la niña, pero había explicado lo suficiente para que entendieran que Sofía necesitaba paciencia y consideración extra. La mayoría de los maestros habían respondido con comprensión. Los estudiantes, como todos los niños, eventualmente habían encontrado otras cosas sobre las cuales ser crueles o curiosos, y Sofía gradualmente se había vuelto parte del fondo de la clase, ni popular ni paria, simplemente presente. Doña Lourdes había comenzado a visitar con más frecuencia, su desaprobación inicial suavizada por el hecho innegable de que Elena parecía más feliz de lo que había estado en años. La relación entre abuela y nieta era cautelosa, pero creciendo. Doña Lourdes traía comida casada en envases de plástico, diciendo que Elena claramente no sabía cocinar apropiadamente. Sofía aceptaba estas ofrendas con cortesía tímida y eventualmente comenzó a pedir recetas. Era una tarde de sábado, cerca de cumplirse 6 meses desde que Sofía llegó a vivir con Elena. Habían decidido pasar el día limpiando y organizando, una actividad mundana que de alguna manera se había vuelto agradable cuando se hacía juntas. Elena estaba doblando ropa en su habitación cuando escuchó un grito ahogado desde la habitación de Sofía. Dejó caer la camisa que estaba doblando y corrió por el pasillo. «¿Sofía? ¿Qué pasó?» Encontró a Sofía parada en medio de su habitación, mirando hacia arriba con horror absoluto. Elena siguió su mirada y sintió su estómago caer. El techo tenía una mancha de humedad que definitivamente no había estado ahí esta mañana. Y mientras miraban, una gota de agua cayó, luego otra, luego un goteo constante que caía directamente sobre la cama de Sofía, donde había estado descansando la bolsa. «¡No!». Sofía corrió hacia la cama, agarrando la bolsa, pero ya estaba mojada, el agua oscureciendo la tela y goteando por los lados. Elena inmediatamente tomó su teléfono y llamó al administrador del edificio,
exigiendo que viniera inmediatamente a ver la fuga. Luego se volvió hacia Sofía, que sostenía la bolsa lejos de su cuerpo, observando el agua gotear, su rostro pálido de pánico. «Está bien», dijo Elena, aunque claramente no estaba bien. «Vamos a secarla, vamos a arreglarlo». «No puedes arreglarlo», respondió Sofía, y su voz tenía una calidad rota que Elena nunca había escuchado antes. «Todo está arruinado. Cariño, no sabemos eso todavía. Ven, llevemos la bolsa a la cocina. Podemos ver qué tan malo es el daño». Sofía la siguió como autómata, sus pies moviéndose mecánicamente, mientras su mente claramente estaba en otra parte. Elena despejó la mesa de la cocina y colocó toallas sobre ella, creando un espacio seguro para examinar lo que fuera que estaba dentro de la bolsa. «¿Quieres hacerlo tú?», preguntó Elena gentilmente. «¿O quieres que yo lo haga?». Sofía miró la bolsa en sus manos, luego a Elena, luego de vuelta a la bolsa. Por un largo momento no dijo nada. Luego, con manos que temblaban visiblemente, extendió la bolsa hacia Elena. «Tú», susurró. «Yo no puedo». Elena tomó la bolsa con reverencia, consciente de que le estaban confiando algo sagrado. Se sentó en una de las sillas de la cocina y cuidadosamente comenzó a abrir la bolsa. El cierre estaba oxidado por años de uso, resistiéndose ligeramente antes de ceder. Adentro, encontró varios objetos envueltos en plástico, un intento de Sofía de protegerlos de cualquier daño. Pero el agua había penetrado algunos envoltorios. El primer objeto era una fotografía, manchada de agua pero aún reconocible. Mostraba a una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello oscuro y ojos que se parecían sorprendentemente a los de Sofía. Estaba sonriendo, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta rosa. En el fondo se podía ver parte de un hospital. El segundo objeto era una carta, doblada varias veces, la tinta corrida en algunos lugares, pero todavía legible en su mayor parte. Elena la desplegó cuidadosamente, sus ojos escaneando las palabras escritas en letra cursiva temblorosa. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que eres muy pequeña para entender ahora, pero algún día espero que comprendas que todo lo que hice fue por amor. Tu papá nos dejó antes de que nacieras y traté de cuidarte sola, pero mi cuerpo está enfermo de maneras que los doctores no pueden arreglar sin dinero que no tengo. El día que te llevé al orfanato fue el día más difícil de mi vida. Te dejé ahí con esta bolsa y con la esperanza de que alguien mejor que yo, alguien con recursos y amor para dar, te encontrara y te diera la vida que mereces. Dentro está la única foto que tengo de nosotras juntas, tomada el día que naciste. También está». El resto de la carta estaba demasiado borroso para leer. La tinta había corrido hasta convertir las palabras en manchas azules indistinguibles. Elena levantó la mirada hacia Sofía, que estaba parada al otro lado de la mesa, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Era mi mamá», dijo Sofía con voz quebrada. «Eso es todo lo que tengo de ella, esa foto y esa carta, y ahora está arruinada». Elena sintió su corazón partirse completamente. Cuidadosamente colocó la carta sobre las toallas para que pudiera secarse, y sacó el último objeto de la bolsa, un pequeño anillo de plata, con una piedra azul barata, pero claramente preciosa para quien lo había guardado. «Oh, cariño», dijo Elena, levantándose y rodeando la mesa. Esta vez no preguntó, simplemente abrió sus brazos, y Sofía se precipitó en ellos, sollozando contra el pecho de Elena con una intensidad que parecía que nunca podría detenerse. «Lo siento», lloraba Sofía. «Lo siento mucho. Sé que querías que confiara en ti y nunca te lo mostré y ahora está todo arruinado y...» «Shh», calmó Elena, meciéndola gentilmente. «No hay nada de qué disculparse. Nada. Hiciste exactamente lo correcto al proteger estas cosas tanto como pudiste. Pero la carta... No puedo leer el resto ahora. Nunca voy a saber qué más quería decirme». Elena continuó sosteniéndola, dejándola llorar toda la ira y el dolor y el miedo que había estado guardando durante tanto tiempo. Cuando los sollozos finalmente comenzaron a calmarse, Elena guió suavemente a Sofía a sentarse en una silla y se arrodilló frente a ella. «Escúchame cuidadosamente», dijo, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Tu mamá biológica te amaba.
Puedo ver eso en cada palabra que escribió. Ella hizo una elección increíblemente difícil porque quería que tuvieras una mejor vida. Eso no significa que tú y yo no podamos ser familia también. El amor no es un recurso limitado. Puedes amar su memoria y amarme a mí. Puedes honrar lo que ella fue para ti mientras construyes una nueva vida aquí. ¿No estás enojada?, preguntó Sofía, su voz pequeña. ¿Porque nunca te mostré esto? ¿Porque nunca hablé de ella? Por supuesto que no estoy enojada. Entiendo perfectamente por qué guardaste esto tan cerca. Era tu conexión con ella. Tal vez lo único que sentías que era realmente tuyo. Nunca voy a estar enojada contigo por eso. Sofía se limpió los ojos con el dorso de su mano. La carta decía que también había algo más en la bolsa, pero solo estaban la foto, la carta y el anillo. Nunca supe qué más se suponía que hubiera. Elena miró los objetos extendidos sobre las toallas. Tal vez lo perdiste en algún momento, o tal vez se detuvo, pensando. ¿Puedo ver la bolsa de nuevo? Sofía asintió, y Elena examinó cuidadosamente la bolsa ahora vacía. Sus dedos encontraron algo extraño en el fondo, una costura que no parecía correcta. Con cuidado, presionó y sintió algo rígido debajo de la tela. Sofía, creo que hay un bolsillo secreto aquí. Los ojos de Sofía se ampliaron. ¿Qué? Elena usó sus uñas para descoser cuidadosamente parte de la costura interior. Efectivamente, había un pequeño compartimento oculto en la base de la bolsa. Deslizó sus dedos dentro y sacó un sobre sellado, protegido del agua por su ubicación oculta. ¿Qué es eso? Sofía se inclinó hacia adelante, su tristeza momentáneamente olvidada en favor de la curiosidad. Elena volteó el sobre. Estaba dirigido en la misma letra temblorosa que la carta, para quien se convierta en la madre de Sofía. Su corazón comenzó a latir más rápido. Creo que esto es para mí. Con manos que ahora también temblaban, abrió el sobre y sacó una carta. Está en mejor condición porque había estado protegida todos estos años. Para la mujer que ha elegido amar a mi hija, no sé quién eres o cuándo encontrarás esto. Solo sé que si mi Sofía te ha permitido acercarte lo suficiente como para ver dentro de esta bolsa, significa que confía en ti de maneras que nunca pensé que podría confiar en alguien después de todo lo que ha pasado. Mi nombre es Carmen Almeida. Tengo 26 años y estoy muriendo de cáncer. Los doctores me dan tal vez 6 meses, y esos 6 meses los he pasado buscando el lugar correcto para mi hija. El orfanato San José no es perfecto, pero hacen lo mejor que pueden con recursos limitados. Le di a Sofía esta bolsa cuando tenía 4 años y le dije que cuidara de ella como si su vida dependiera de ello. Adentro puse nuestra foto, una carta para ella y mi anillo de compromiso de cuando su padre todavía estaba en nuestras vidas. También puse esta carta para ti, escondida donde solo alguien realmente curioso la encontraría. Hay cosas que necesitas saber sobre Sofía. Ella tiene pesadillas sobre el día que la dejé en el orfanato. Va a necesitar paciencia cuando se despierta gritando en medio de la noche. Ella no confía fácilmente porque he sido la única persona constante en su vida y ahora la estoy dejando también. Ella es más inteligente de lo que sus calificaciones en el orfanato podrían sugerir. Solo necesita a alguien que crea en ella. Ella tiene un talento extraordinario para el dibujo. En las noches oscuras, dibujaba constelaciones en papel, imaginando mundos donde su papá nunca nos había dejado y yo no estaba enferma. Por favor, sé paciente con ella. Por favor, ámala incluso cuando es difícil. Por favor, dile que su mamá Carmen pensó en ella hasta el último momento y que la única razón por la que pude dejarla ir fue porque confiaba en que alguien como tú vendría. Y si puedes, algún día cuando sea mayor, llévala a ver el mar. Nunca hemos ido juntas porque nunca tuvimos dinero para viajes, pero siempre soñamos con ver las olas y recoger conchas. Si puedes darle ese regalo, habrás cumplido un sueño que yo nunca pude. Gracias por amarla. Gracias por elegirla. Gracias por ser la madre que yo quería ser, pero que mi cuerpo no me permitió ser por suficiente tiempo. Con gratitud eterna, Carmen Almeida. Cuando Elena terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sofía la miraba con ojos enormes, procesando lo que acababa de escuchar. «Tu mamá Carmen te amaba tanto», dijo Elena con voz rota, «tanto que planeó esta bolsa,
como un puente entre su vida y la tuya, después de que ella se fuera. Todo esto, todo lo que has estado cargando, era su forma de mantenerse contigo. ¿Crees que está orgullosa de mí?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Crees que le gustaría que viva aquí contigo? Sé que está orgullosa de ti, respondió Elena con certeza absoluta. Y sé que le encantaría que estés aquí conmigo, porque eso es exactamente lo que ella quería para ti. Una familia, amor, seguridad, todo lo que no pudo darte ella misma, pero que esperaba que alguien más pudiera. Sofía se lanzó hacia Elena nuevamente, pero este abrazo se sentía diferente. No era desesperación o tristeza únicamente, era aceptación, era cierre, era el comienzo de algo nuevo construido sobre los cimientos de algo que terminó demasiado pronto. Vamos a enmarcar la foto, prometió Elena, y vamos a hacer que un profesional restaure la carta tanto como sea posible. Y el anillo, levantó el pequeño anillo de plata con su piedra azul. Puedes usarlo o guardarlo, lo que prefieras, es tu conexión con ella. ¿Puedo ponerlo en un collar?, preguntó Sofía. Como tú usas el nombre de Isabela, quiero llevarlo cerca de mi corazón. Elena sintió algo fundamental cambiar en su pecho. Estas dos niñas que nunca se conocerían, una que vivió solo 3 horas y otra que sobrevivió contra pronósticos imposibles, unidas a través de las madres que las amaban. Por supuesto que puedes, dijo Elena. Y hay algo más que debemos hacer. ¿Qué? Tu mamá Carmen quería que vieras el mar, y creo que es hora de que hagamos realidad ese sueño. Los ojos de Sofía se iluminaron con algo que Elena no había visto antes. Esperanza pura y sin mitigar. ¿De verdad? ¿Podemos ir? De verdad. Podemos planear un viaje para el próximo mes. Tú y yo. Iremos a la playa, recogeremos conchas, veremos las olas, y le diremos al océano sobre 2 mujeres valientes llamadas Carmen y Sofía. Esa noche, después de que el administrador del edificio vino y prometió arreglar la fuga, después de que cuidadosamente colocaron todos los objetos de la bolsa en un lugar seguro para secar, después de una cena tranquila donde ambas estaban demasiado emocionalmente exhaustas para hablar mucho, Elena y Sofía se sentaron juntas en el sofá, pero esta vez la bolsa no estaba con Sofía. Estaba en su habitación, secándose, sus secretos finalmente revelados y compartidos. En su lugar, Sofía simplemente se acurrucó contra Elena, confiando por primera vez completamente en que estaría sostenida de manera segura. «¿Elena?», dijo Sofía después de un largo silencio. «¿Sí? ¿Cariño? ¿Puedo llamarte mamá?». Elena sintió su corazón expandirse tan grande que pensó que podría explotar. «Me encantaría que me llamaras mamá». «Mamá Elena», probó Sofía, como si estuviera saboreando las palabras. «¿O solo mamá? ¿Está bien tener 2 mamás? Una que se fue y una que se quedó». «Es más que está bien», aseguró Elena, besando la parte superior de la cabeza de Sofía. «Es perfecto. Carmen será siempre tu mamá que te dio vida y amor en tus primeros años. Y yo intentaré ser tu mamá, que te da amor y hogar en todos los años que vienen. No tienes que elegir entre nosotras. Puedes amarnos a ambas». Sofía asintió contra el pecho de Elena. «Te amo, mamá». Era la primera vez que lo decía. La primera vez que cualquiera de las dos había verbalizado ese sentimiento que había estado creciendo durante meses, pero que ninguna había tenido el valor de nombrar. «Yo también te amo, mi niña hermosa y valiente», respondió Elena, su voz quebrada por la emoción. «Yo también te amo». Afuera, la ciudad continuaba su existencia nocturna, indiferente a los pequeños milagros que ocurrían en apartamentos anónimos. Luces parpadeaban en ventanas de edificios, autos pasaban por calles que nunca dormían completamente. Vidas se vivían en proximidad sin saber necesariamente las historias de sus vecinos. Pero dentro del pequeño apartamento en el 3er piso de un edificio que había visto mejores décadas, 2 personas rotas habían encontrado maneras de encajar juntas sus piezas. No perfectamente, porque la perfección nunca fue el objetivo, pero lo suficientemente bien, lo suficiente para construir algo nuevo de los fragmentos de lo que había sido perdido. Elena miró hacia las fotografías en la pared junto al piano. La imagen de Isabela, su primera hija que nunca conoció el mundo fuera del hospital, y ahora, en su mente,
Añadió otra imagen que necesitaba enmarcar y colocar junto a ella. La foto de Carmen sosteniendo a la bebé Sofía, ambas sonriendo en un momento capturado antes de que la enfermedad y las circunstancias destruyeran ese futuro. Dos madres que perdieron demasiado pronto, dos hijas que merecían más de lo que el mundo les había dado. Y ahora, una nueva familia construida de pérdida y esperanza en medidas iguales. El viaje a la playa sucedió 6 semanas después. Elena alquiló un pequeño auto para el trayecto de 4 horas hasta la costa, empacando una hielera con sándwiches y agua, protector solar y una mochila con toallas y ropa para cambiarse. Sofía llevaba el anillo de Carmen en una cadena alrededor de su cuello, junto al cual Elena había añadido una pequeña concha que había comprado como promesa de lo que venía. Salieron temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja. Sofía estaba más animada de lo que Elena la había visto nunca, hablando sin parar sobre las olas y la arena, y si habría delfines y qué tipo de conchas podrían encontrar. Mi mamá Carmen me contaba historias sobre el mar, dijo Sofía mientras conducían por carreteras que gradualmente se transformaban de paisaje urbano a rural. Decía que era tan grande que podías pararte en la orilla y ver hasta el fin del mundo. Decía que el sonido de las olas era como una canción de cuna que nunca terminaba. «Suena como una mujer sabia», respondió Elena, dividiendo su atención entre el camino y el rostro emocionado de Sofía en el espejo retrovisor. «Era la mejor mamá», dijo Sofía con convicción. «Y tú también eres la mejor mamá. Creo que tengo mucha suerte de haber tenido 2 mejores mamás». Llegaron a la playa justo antes del mediodía. Elena pagó el estacionamiento y se quitó los zapatos, una señal silenciosa para Sofía de hacer lo mismo. Descalzas, caminaron por el sendero de madera que llevaba desde el estacionamiento hasta la arena. Y entonces allí estaba, el océano, vasto e interminable, extendiéndose hasta el horizonte, donde el azul del agua se encontraba con el azul del cielo en una línea que parecía imposiblemente lejana. Las olas rompían en la orilla con ese sonido rítmico que Carmen había descrito tan perfectamente, una canción de cuna natural que había estado tocando mucho antes de que cualquiera de ellas naciera y que continuaría mucho después de que se fueran. Sofía se quedó completamente inmóvil, mirando con ojos enormes que parecían estar tratando de absorber cada detalle de una sola vez. Sus dedos encontraron el anillo en su cuello, sosteniéndolo como si estuviera compartiendo este momento con Carmen a través del metal y la piedra. Comenzó Sofía. Luego se detuvo porque claramente no había palabras suficientes. «Es más grande que el cielo». «Sí», acordó Elena, su propia voz cargada de emoción, mientras observaba a Sofía experimentar este momento que Carmen había soñado pero nunca pudo dar. «Es bastante increíble». Sofía dio un paso hacia adelante, luego otro. Luego de repente estaba corriendo, sus pies descalzos dejando huellas en la arena húmeda mientras corría hacia las olas. Elena la siguió más lentamente, dejando que la niña tuviera este primer encuentro con el océano a su propio ritmo. Cuando la primera ola tocó los pies de Sofía, gritó con deleite y sorpresa, saltando hacia atrás. El agua fría había sido una sorpresa, pero segundos después estaba corriendo de vuelta, dejando que las olas la persiguieran y luego persiguiendo las olas cuando se retiraban. Su risa, genuina y sin contenerse, fue el sonido más hermoso que Elena había escuchado en su vida. Pasaron horas en esa playa. Construyeron castillos de arena que el océano eventualmente reclamaría. Recolectaron conchas de todas formas y tamaños, llenando los bolsillos de Sofía hasta que desbordaban. Se sentaron en la arena y comieron sándwiches que sabían mejor por el aire salado y el sol en sus rostros. Sofía se atrevió a ir más profundo en el agua, Elena sosteniéndola firmemente mientras las olas empujaban y tiraban de ambas, enseñándole a saltar en el momento justo para que el agua no la tirara. Y en un momento tranquilo, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en naranjas y rosas y púrpuras que parecían demasiado hermosos para ser reales, Sofía se sentó en la arena con Elena a su lado. «¿Crees que mi mamá Carmen puede vernos ahora?», preguntó, su voz suave contra el sonido constante de las olas. Elena consideró la pregunta cuidadosamente.
No era religiosa en el sentido tradicional, pero algo sobre este momento, sobre toda su jornada juntas, había despertado en ella una creencia en algo más grande que lo que podía ver o tocar. Creo que sí, respondió finalmente. Creo que de alguna manera, en algún lugar, ella puede ver que hiciste realidad el sueño que compartían, y creo que está feliz sabiendo que has encontrado una familia que te ama. Sofía asintió, tocando el anillo en su cuello. Gracias por traerme aquí, mamá. Gracias por todo. No tienes que agradecerme, dijo Elena. Esta es la vida que construimos juntas, tú y yo, ayudándonos mutuamente a sanar de todo lo que perdimos. No hay gracias necesarias para eso. Se quedaron en la playa hasta que el sol desapareció completamente bajo el horizonte y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Sofía identificó constelaciones que había aprendido de sus libros, trazando patrones imaginarios entre puntos de luz que habían estado ahí mucho antes de ellas, y estarían ahí mucho después. En el camino de regreso a casa, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, su mano cerrada alrededor de una concha particularmente perfecta que había insistido en guardar separada de las demás. Elena conducía lentamente, tomando su tiempo, sin prisa por terminar este día perfecto. Cuando llegaron al apartamento, y Elena cargó a Sofía dormida por las escaleras, el elevador, por supuesto, había elegido esta noche para no funcionar, la niña apenas se movió. La acostó en su cama, quitándole gentilmente la ropa arenosa y reemplazándola con pijamas limpias sin despertarla completamente. Solo cuando Elena estaba a punto de irse, Sofía habló, sus palabras arrastradas por el sueño. Buenas noches, mamá. Te amo. Buenas noches, mi amor. Yo también te amo. Elena cerró la puerta suavemente y se dirigió a su propia habitación. Pero antes de prepararse para dormir, se detuvo frente a las fotografías que habían estado en esa pared durante 2 años. La imagen de Isabela, eternamente una bebé de 3 horas, y al lado de ella, ahora enmarcada profesionalmente, la foto restaurada de Carmen sosteniendo a la bebé Sofía, ambas congeladas en un momento de felicidad que vino antes de que el mundo se volviera complicado. Gracias, susurró Elena a la foto de Carmen. Gracias por confiar en mí con tu tesoro más precioso. Voy a cuidarla, te lo prometo. Y aunque no hubo respuesta, porque no podía haberla, Elena sintió algo como paz asentarse en su pecho. No la paz de la resolución perfecta, porque la vida nunca ofrece eso, pero la paz de saber que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Los meses siguientes trajeron cambios graduales que transformaron su apartamento de un espacio donde 2 extrañas vivían cautelosamente alrededor una de la otra a un hogar donde una familia genuina estaba siendo construida. Sofía comenzó a llamar a Elena mamá con más frecuencia que señora Elena, hasta que eventualmente el título formal desapareció por completo. Las pesadillas seguían llegando, pero con menos frecuencia, y cuando sucedían, Sofía corría al cuarto de Elena en lugar de sufrir sola en la oscuridad. La bolsa de Carmen fue cuidadosamente guardada en una caja especial en el armario de Sofía. Ya no la necesitaba como talismán constante, pero sabía exactamente dónde estaba, y a veces, en días difíciles, la sacaba solo para tocarla y recordar dónde había comenzado su jornada. Las conchas de la playa fueron desplegadas en el alféizar de la ventana de Sofía, cada una un recordatorio del día, cuando 2 sueños se habían entrelazado. El sueño de Carmen de que su hija viera el océano y el sueño de Elena de ser madre para una niña que necesitaba una. En la escuela, Sofía gradualmente hizo amigos, no muchos, porque seguía siendo naturalmente reservada, pero un par de niñas que apreciaban su tranquilidad y compartían su amor por los libros. Traían a casa proyectos que habían hecho juntas, y Elena los exhibía en la nevera con orgullo, cada dibujo colorido y cada reporte de lectura una evidencia de que Sofía estaba floreciendo. Doña Lourdes se volvió una presencia más regular, su relación con Sofía evolucionando de cortesía cautelosa a genuino afecto. Enseñaba a Sofía a cocinar las recetas tradicionales de la familia, explicando la historia detrás de cada plato, tejiendo a la niña en la narrativa familiar
de maneras que Elena había temido que nunca sucedería. El hermano de Elena y su familia los visitaron para el cumpleaños número 10 de Sofía. Los primos inicialmente se mostraron tímidos alrededor de esta nueva miembro de la familia, pero para el final de la tarde estaban jugando juntos en el parque, sus gritos de alegría resonando en el vecindario. Elena observó desde un banco, su corazón tan lleno que pensó que podría desbordarse. «Se ve feliz», observó su cuñada sentándose junto a ella. «Ambas se ven felices». «Lo somos», respondió Elena simplemente. «No perfectamente. Todavía hay días difíciles, pero sí, somos felices». «Estabas equivocada, ¿sabes?», continuó su cuñada. «Cuando te dijimos que la adopción sería demasiado difícil, que no funcionaría, estábamos completamente equivocados». Elena miró a Sofía, que estaba girando en círculos con sus primos, su cabeza hacia atrás y su cabello volando libre, riendo de una manera que transformaba completamente su rostro. «Sí», acordó, «lo estaban». Esa noche, después de que los invitados se fueron y el apartamento estaba lleno con el desorden agradable de una celebración, Elena y Sofía limpiaron juntas. Era una coreografía familiar ahora. Elena lavaba, Sofía secaba, trabajando en sincronía desarrollada a través de meses de práctica. «Mamá», dijo Sofía mientras ponía un plato en el escurridor. «¿Sí, cariño? ¿Podemos volver a la playa algún día? ¿Tal vez hacer que sea algo que hagamos cada año?» «Me encantaría eso», respondió Elena, sintiendo calidez extenderse a través de su pecho. «Podríamos hacer que sea nuestra tradición. Ir cada año, recoger más conchas, ver cómo ha crecido el océano». «Bueno, el océano no crece. Pero tú sí». Sofía se rió de la broma tonta. «Y tal vez podríamos llevar flores para mi mamá Carmen, como para decirle que todavía pensamos en ella. Creo que es una idea hermosa», dijo Elena, su garganta apretándose con emoción. «Le encantaría saber que no la has olvidado. Nunca podría olvidarla», dijo Sofía con seriedad. «Ella me dio vida, pero tú me diste un hogar. Ambas son importantes». En ese momento, mirando a esta niña que había llegado a ella asustada y rota, pero que estaba gradualmente volviéndose entera a través del amor persistente, Elena entendió algo fundamental sobre la maternidad que nunca había conocido cuando estaba embarazada de Isabela. Ser madre no era sobre biología o genética, no era sobre quién te dio a luz o quién estuvo ahí en el primer aliento. Era sobre quién se quedaba, quién se levantaba a las 3 de la mañana cuando las pesadillas venían, quién defendía contra directoras de escuela y vecinos curiosos, quién transformaba un apartamento vacío en un hogar cálido simplemente por estar presente día tras día, elección tras elección, momento tras momento. Isabela siempre sería su hija, su primera hija, la bebé que le enseñó el peso imposible del amor y la pérdida. Ese dolor nunca desaparecería completamente, ni debería hacerlo. Pero Sofía era su hija también, elegida, no dada, construida a través de meses de confianza cuidadosa en lugar de momentos de concepción, no menos real, no menos amada, simplemente diferente. Y Carmen, aunque Elena nunca la conoció, era parte de esta familia también. Su presencia vivía en cada gesto de Sofía, cada reacción, cada patrón de pensamiento formado durante esos cruciales primeros años. La carta que escribió había sido un puente entre su tiempo con Sofía y el tiempo de Elena con ella, una bendición de una madre a otra diciendo: «Cuídala como yo la cuidé, ámala como yo la amé». «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, notando la expresión distante de Elena. «Estoy pensando», respondió Elena lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, «que a veces las familias más hermosas son las que se construyen pieza por pieza en lugar de nacer completamente formadas. Estoy pensando que eres exactamente la hija que se suponía que debía tener. Y estoy pensando que soy la mamá más afortunada del mundo». Sofía dejó caer la toalla de secar y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Elena, presionando su rostro contra el estómago de la mujer. «Yo también soy afortunada», dijo con voz amortiguada. «Tuve una mamá que me amó lo suficiente como para dejarme ir, y ahora tengo una mamá que me ama lo suficiente como para quedarse». Terminaron de limpiar en silencio companionable, el tipo de silencio que ya no necesitaba ser llenado con palabras, porque la comodidad mutua hablaba más fuerte que cualquier conversación. Más tarde,
Mucho después de que Sofía estaba dormida en su cama con sábanas de flores lilas, Elena se sentó en el sofá de la sala mirando a través de la ventana las luces del edificio de enfrente. La familia que solía observar todavía cenaba junta cada noche bajo su lámpara cálida. Pero ahora, cuando miraban hacia afuera, también podrían ver a Elena y Sofía, su propia constelación de dos, creando su propia luz en la oscuridad. El apartamento ya no se sentía demasiado grande para una persona o demasiado pequeño para los sueños que una vez tuvo. Se sentía exactamente del tamaño correcto para lo que se había convertido. Un hogar donde una mujer que había perdido su primera oportunidad de maternidad encontró una segunda, y donde una niña que había perdido su primera madre encontró otra que la amaba con una ferocidad que sorprendía a ambas. No era el final que Elena había imaginado cuando estaba embarazada de Isabela, planeando un futuro que el destino había arrancado antes de que realmente comenzara, pero era un final de todas formas, o tal vez no un final, sino un comienzo. El comienzo de una historia que ninguna de ellas podría haber escrito sola, pero que juntas estaban componiendo página por página, día por día, elección por elección. Y si alguien les hubiera preguntado, ambas habrían dicho que era la historia más hermosa que alguna vez habían leído, precisamente porque era la suya, imperfecta y complicada y nacida de dolor. Sí, pero también real y creciente, y llena de amor que había sido elegido en lugar de simplemente dado. En la pared junto al piano, dos fotografías colgaban lado a lado. Isabela en los brazos de Elena durante esas preciosas 3 horas, Sofía en los brazos de Carmen en un momento capturado antes de que la vida se volviera imposible. Dos niñas que nunca se conocerían pero que estarían siempre conectadas a través de las mujeres que las amaron. Y junto a esas fotografías, Elena había añadido una tercera, tomada en la playa. Sofía y Elena paradas en la orilla, donde las olas se encontraban con la arena, ambas riendo mientras el agua espumosa giraba alrededor de sus pies. El sol las iluminaba desde atrás, creando halos de luz alrededor de sus cabezas. No eran perfectas en la foto, con cabello enredado por el viento y arena pegada a sus piernas, pero eran ellas mismas, auténticas, juntas, y eso, Elena había aprendido, era todo lo que realmente importaba. El cierre de una historia y la continuación de otra, el dolor de pérdida y la alegría de encontrar, el final de la soledad y el comienzo del hogar. Una madre adoptó a una niña de un orfanato. Lo que encontró en una bolsa la dejó en shock, pero lo que encontró en el corazón de esa niña y lo que la niña encontró en el suyo cambió ambas vidas para siempre. No con magia, no con milagros, simplemente con amor, paciencia y la determinación de dos personas heridas de sanar juntas en lugar de sangrar solas. Y al final, ese resultó ser el tipo de final más feliz que cualquiera de ellas podría haber pedido.